Mis saludos, estudiantes, profesores y demás televidentes que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de América. Recuerden que es una Historia de América sobre todo para los estudiantes del 10º grado y el primer año de la enseñanza técnica y profesional. Como ya lo habíamos anunciado la clase anterior, nosotros hoy vamos a culminar todo lo que es el estudio de este periodo que hemos analizado. Recuerden que es un periodo que ha tenido sus particularidades y ustedes conocen las causas de por qué lo hemos hecho así, pero creo que nos ha servido de mucho porque seguimos en contacto con el contenido de la historia y sobre todo hemos resumido con mucha fuerza cada uno de los temas y las temáticas que nos quedaron pendientes, sobre todo el tema 4 y el tema 5, donde abarcamos los siglos XIX, XX y los primeros años del siglo XXI. Como ven, es un periodo muy amplio. Teniendo en cuenta todas esas particularidades, la clase de hoy, ¿a qué se la vamos a dedicar? A hacer un poco el análisis o una generalización completa del contenido, puntualizando aquellos aspectos que creemos que son muy importantes, sobre todo, repito, los temas 4 y 5. Quizás usted diga, bueno, y los primeros temas, ¿por qué no? Recuerden que los primeros temas fueron temas que ustedes trabajaron con mucha fuerza en el aula, los tuvieron directamente con su profesor y esto les dio la posibilidad un poco de sistematizar estos temas hasta las guerras por la independencia. Como el tema 4 y 5 fue los que tuvimos que utilizar en todo este último sistema, por eso es que queremos un poco sistematizar todo el contenido y trabajar sobre esa base. Pero bien, vamos entonces a ver un poco organizando el contenido. Precisamos las ideas y vamos entonces a recordar cosas, porque la clase de hoy tiene esa particularidad. Vamos a recordar cosas que ya ustedes dieron, recibieron en forma general, pero que es bueno tenerlo de forma general, o sea, la sistematización de todo el contenido. Vamos allá. Temas del programa, ahí empezamos por eso. ¿Cuáles son los temas? Recordando algo que ustedes ya conocen bien, ahí tenemos. Primer tema, la América de nuestros primeros padres, la expansión colonial europea, los orígenes del desarrollo desigual, fue el segundo tema, sobre todo para ver las grandes diferencias que existían entre las distintas formas de descubrimiento, conquista de los países europeos sobre la América. Las luchas por la independencia, un tema muy rico en hechos que caracterizamos de forma general. Y bueno, ya los dos temas creemos que tienen más fuerza. Ahí está. La evolución dispar de las Américas en el siglo XIX y América en el siglo XX. 20 y un poquito más allá. Recuerden que este programa llega hasta el 2008. Como vemos, son 5 temas los que hemos abordado. Los 3 primeros, recuerden que los vimos muy general en aquellas clases que duraban menos tiempo, clases de 27 minutos. Ya después los temas 4 y 5, por la importancia, por la profundidad, por la cantidad de hechos que teníamos, entonces trabajamos directamente estos temas con más detalles, más profundidad. Por eso es que la clase de hoy le vamos a dar mucha más fuerza a estos 2 temas. De este contenido general, ¿qué quisiera yo? Miren allí, generalidades. Estoy hablando de 5 temas, pero ¿cuáles son las líneas que vamos a abordar en la clase de hoy? Ahí están apareciendo. Situación de los Estados Unidos, la situación de América Latina, la historia de la integración latinoamericana y las relaciones interamericanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son las 4 líneas que siempre hemos mantenido nosotros a lo largo del contenido, del análisis que hemos hecho de cada uno de los postulados de este contenido. Líneas que vimos en todos los sentidos. Después de las guerras por la independencia, el establecimiento de las repúblicas latinoamericanas, entonces empezamos a establecer líneas de trabajo. Veíamos siempre en las clases toda la actuación de Estados Unidos en cada uno de los periodos históricos que trabajamos. Veíamos entonces América Latina, las particularidades y sobre todo esa dependencia y esos modelos económicos que América Latina estableció a lo largo del periodo. Lógicamente, cómo ha sido la evolución de las ideas de integración latinoamericana en cada uno de los periodos analizados y cerramos siempre con las relaciones intraamericanas, donde Estados Unidos jugaba el papel hegemónico y veíamos sus vínculos con la América Latina y sus objetivos bien definidos. Fueron 4 líneas que trabajamos. En la clase de hoy vamos a respetar esas líneas, creo que les es muy útil. Lo que ahora no vamos a trabajar periodos históricos separados, vamos a verlo como un todo único. Por eso hablamos de sistematización. Vamos a hablar de la actuación de Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y siglo XX. La situación de América en esos mismos siglos. Y bueno, veríamos las 2 otras temáticas de forma general.
Creo que la clase de hoy reviste esa importancia porque nos ayuda a sistematizar algo que nos es muy difícil, porque como es un contenido tan amplio, donde trabajaron tantas particularidades, tantos hechos, tantas personalidades, a veces tenemos todo el contenido y no sabemos cómo agrupar a las ideas. Y la sistematización nos lleva a esto, nos ayuda a tener una idea general del contenido. Y cuando yo diga Estados Unidos, esta es la línea que se va a mantener, y por qué Estados Unidos arriba a la fase imperialista, por qué adquiere un carácter hegemónico después de la Primera Guerra Mundial, hay que ver los factores. Entonces tenerlos todo agrupado para llegar a estas conclusiones. Pero bien, sin dilatar mucho de toda esta presentación, vamos al contenido e ir recordando cosas que ya conocemos. La primera línea es los Estados Unidos. Ahí vamos a empezar porque Estados Unidos, recuerden, después de las guerras por la independencia, ¿cuál es la actuación de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI? Vamos entonces. Miren la primera vez que trabajamos Estados Unidos con esta línea. El despegue norteamericano a lo largo del siglo XIX. Y esto es muy importante porque nos da la medida. Vimos tres factores en aquel momento, mírenlos allí en pantalla. Recuerden ellos: expansión territorial, la revolución industrial y la guerra de secesión del 61 al 65. Tres factores que caracterizamos, sobre todo cuando hablamos en estos sentidos. Recuerden que primero la expansión territorial, creo que era un fenómeno muy importante. Las antiguas 13 colonias necesitaban tierras para todo su desarrollo, tanto industrial como agrícola, y comienza toda su extensión hacia el oeste. Y esto lógicamente nos lleva a determinadas situaciones. Los métodos utilizados por Estados Unidos en toda esta extensión, métodos de genocidio contra los aborígenes del territorio, los indios norteamericanos, sobre métodos, recuerden los métodos anexionistas, las compras, los chantajes, o sea, todas las variantes que vimos en toda esta expansión. Y esto hizo que el territorio norteamericano se engrandeciera desde el punto de vista territorial, algo muy necesitado por el despegue económico que tenía ya esta nación después de su independencia. La revolución industrial, que lo habíamos visto también como un fenómeno determinado, es el impulso, sobre todo en la industria. Aunque la agricultura recibe algunos aportes, pero no tiene el mismo nivel de desarrollo que lo tuvo la industria. Y vimos cómo esto impulsó el propio desarrollo capitalista en los Estados Unidos. Pero había una disyuntiva. En el año 61 había grandes contradicciones entre un norte con un desarrollo capitalista y un sur donde aún mantenían las relaciones de producción esclavista. Esta contradicción va a desembocar en una guerra de secesión, o sea, donde se van a consolidar puntos de vista, intereses de clase, y al final, bueno, el desarrollo lo llevó al triunfo del capitalismo. Una vez culminada la guerra de secesión, se consolidaba la nación norteamericana, un país sobre la base de relaciones de producción capitalista. Todo esto, bueno, volvemos a pantalla, nos llevaba a esta conclusión, y recuerden la conclusión que habíamos analizado en todo el periodo, mírenla ahí. A partir de estos elementos se consolida el capitalismo en los Estados Unidos, se consolida el Estado norteamericano y se crean todas las bases para llevar a una fase superior, el imperialismo. Fueron elementos que trabajamos iniciando el tema 4 sobre todas estas ideas. Pero vamos a continuar. En el otro periodo, de 1898 a 1939, un periodo bastante amplio, pero bastante cambiante, con bastantes elementos importantes. Quizás nos preguntemos nuevamente, bueno, ¿y por qué año 1898? ¿Por qué no terminábamos el siglo XIX y comenzamos ya en el siglo XX? Porque es que el año 98 jugó algo significativo para la política norteamericana. Y si nos ubicamos, vamos a relacionar rápido la historia de Cuba. ¿Qué ocurrió en Cuba en el año 98? La intervención norteamericana. Por lo tanto, en ese periodo histórico, Estados Unidos interviene en la guerra que libraban los cubanos contra el colonialismo español. Y esto le posibilitó, después de la firma del Tratado de París, el 10 de diciembre de ese año 98, que Estados Unidos le arrebatara a España las pocas colonias que le quedaban en América. Recuerden que en 1826, al terminar las guerras por la independencia, España había perdido todo su imperio en la América del Sur. Ahora, con esta situación que se da, sobre todo en la zona del Caribe, con la intromisión norteamericana en la guerra hispano-cubano-norteamericana, entonces Estados Unidos le arrebata a España la isla de Cuba, la isla de Filipinas, Puerto Rico, las Islas Marianas, las Islas Juan, o sea, las pequeñas propiedades que España le quedaba
en todo el mundo. Y esto lógicamente va a consolidar el capitalismo norteamericano. ¿Y qué definimos allí? Como Lenin definió la guerra hispano-cubano-norteamericana como la primera guerra imperialista en el mundo. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el año 98 es el despegue del imperialismo norteamericano. Un país que había arribado a un gran desarrollo, pero el mundo estaba repartido, necesitaba nuevas colonias. ¿Cómo lo logra? A través de una guerra como esta, con su intromisión en la guerra de los cubanos contra España y lógicamente arrebatándole a España las pocas colonias que le quedaban. Por eso hablamos de la primera guerra imperialista. A partir del año 98 es que comenzamos a analizar este periodo histórico, pero hay cosas significativas. Vamos a pantalla. Por ejemplo, ¿qué trabajamos nosotros en el contenido? Mírenlo allí los elementos. 3 líneas importantes en toda esta etapa. La situación económica, la situación sociopolítica, porque hay elementos que tenemos que trabajar, y la política internacional de Estados Unidos en el periodo 1939, vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes tienen que hablar, pero yo quisiera recordar, vamos allí. Cuando yo recuerdo, mira a qué conclusión yo voy a llegar. Se consolida como nación imperialista. Pero para yo llegar a esta conclusión tengo que utilizar factores, porque si me mandan a argumentar por qué en el 98 al 39 Estados Unidos se consolidó como una nación imperialista, ¿en qué elementos yo me puedo apoyar? Vamos allí, vamos a ver un poco esto. Vamos a la situación económica por la importancia que tiene. Mírenlo allí. Voy a dividirlo por años, recuerden que así mismo lo trabajamos, por periodos históricos que nos determinan hechos. Y en cada uno de ellos incluso yo les propuse actividades independientes para que ustedes profundizaran. De 1914 al 18 se desarrolla la Primera Guerra Mundial. Ya ustedes conocen la actuación norteamericana en la Primera Guerra Mundial, alejada del escenario de la guerra y aprovechando el comercio, sus relaciones, incluso va, diríamos nosotros, fortaleciendo su predominio como gendarme mundial. Y la guerra sirvió como un gran negocio. Y esa fue la pregunta que hicimos. Ya del 29 al 29 hablamos, del 22 al 29 hablamos del milagro norteamericano. Recuerden que por qué explicamos milagros, o sea, ese despegue industrial, aunque no la agricultura, siempre la agricultura fue un poco rechazada, fue un poco olvidada, pero aquí el desarrollo industrial fue muy importante, esa industria pesada norteamericana significó algo importante en este periodo. Ese milagro norteamericano, demostramos por qué se le dice milagro norteamericano y la falsedad de él, porque en la práctica tal milagro no existió, porque entonces miren el año 29, del 29 al 33 una gran crisis económica. ¿Por dónde estalló la crisis? En la banca norteamericana. Y era el milagro norteamericano. Quiere decir que es un mundo capitalista, las crisis cíclicas. Y esta es una de las mayores crisis que ha afectado el mundo capitalista. Y nace en los Estados Unidos una crisis que repercute en toda la vida de ese país y del mundo entero. Pues estamos hablando de una crisis mundial. Y después viene el otro periodo muy importante, lo valoramos con fuerza, periodo del 33 al 39, la aplicación del New Deal. Recuerden aquel programa que analizamos nosotros, New Deal, nuevo negocio, nuevo trato, como lo quieran decir. Recuerden que había arribado al gobierno norteamericano en 1932 Franklin Delano Roosevelt, en plena crisis económica, donde la situación económica, política y social de Estados Unidos era bastante difícil. Uno de los grandes políticos norteamericanos, este nuevo presidente, propone inmediatamente buscar una solución a la salida de la crisis. ¿Cuál es la solución? Un cambio de política. Por eso aparece el New Deal. Habían dejado a un lado ya el gran garrote, la diplomacia del dólar, y comenzaba entonces en este periodo esta nueva política conocida así como el New Deal, nuevo negocio, nuevo trato. Una imagen que desde el punto de vista interno posibilita grandes cambios dentro de la vida norteamericana. Pero desde el punto de vista exterior, este New Deal nosotros lo conocemos con un nombre muy específico, el buen vecino o la buena vecindad. Y por historia de Cuba ustedes lo conocen muy bien también, todo lo que esto significó para los países donde se aplicó el New Deal. Quiere decir que estamos hablando de una nueva política por parte del gobierno norteamericano que en primer lugar posibilitó sacar a Estados Unidos de esa gran crisis económica, pero además consolidar la hegemonía norteamericana en la parte sur y sobre todo lo que significó en aquel momento. Quiere decir que son momentos que ustedes tienen que tener en cuenta lo que significa el New Deal para la política norteamericana y posteriormente con su consolidación como nación imperialista. Pero volvemos a pantalla porque vamos a hablar
del otro periodo del 39 al 59 y creo que cada uno de estos periodos nos dan sus particularidades. Guerra mundial, Guerra Fría, hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Son tres pilares que tenemos en este periodo histórico. Veamos entonces. Igual, el mismo análisis que hicimos en el periodo anterior. La situación económica, la sociopolítica y la política internacional. Pero cuando ustedes valoran esta etapa también tienen que arribar a conclusiones y esta es la conclusión que ustedes deben tener. Se consolida como nación imperialista y gendarme mundial. Y este elemento es muy importante que ustedes lo reafirmen, porque van a hablar de la Segunda Guerra Mundial y la actuación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a ella todo lo que va a ocurrir. Son elementos que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a especificarlo porque si no lo dejamos así en el aire y hay elementos que trabajamos y ustedes tienen que consolidarlo. Ahí está. Del 39 al 45 ustedes saben que se desarrolla en el mundo la llamada o conocida Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial que nuevamente su escenario es Europa y parte de Asia. Una guerra donde el eje fascista lleva la línea de dominio mundial con todas sus particularidades. Reconocemos todo lo que es el papel de Alemania, Japón, Italia, que son países abanderados en este eje fascista. Y entonces a partir del año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está alejado de la guerra, igual que había ocurrido en la primera, pero durante la guerra Estados Unidos va a adoptar dos posiciones, mírenlas allí, las trabajamos también de esta manera. En un inicio una neutralidad. Estados Unidos al estallar la guerra plantea no incorporarse a ella por determinadas razones, sobre todo por la presión que ejercen los grandes monopolios al gobierno para mantener, lógicamente, estamos hablando de una guerra que tiene particularidades y esto era el despegue industrial norteamericano, el fortalecimiento, porque se va a desarrollar una gran industria vinculada a la guerra, la industria bélica. Y el hecho de que Estados Unidos esté fuera del escenario de la guerra posibilita que haya un gran desarrollo industrial y que esa industria bélica impulse todo el desarrollo de Estados Unidos. Y entonces aplican esta neutralidad. Pero ¿qué ocurre? Japón ataca sorpresivamente a una base naval norteamericana, Pearl Harbor, y a partir de aquí Estados Unidos tiene entonces que declararle la guerra al eje fascista en 1942. Y entonces, bueno, la actuación norteamericana, todos sus postulados, todos los elementos que ustedes conocen de esta actuación. Volvemos a pantalla, porque hay cosas que debemos trabajar. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ustedes conocen la situación político-social del mundo y sobre todo de Estados Unidos. Se lanzan las bombas atómicas en el año 45 en Japón, Hiroshima y Nagasaki, ustedes conocen ese hecho histórico por historia contemporánea. Y sobre todo, bueno, recuerden siempre que hablamos en estos términos de las bombas atómicas, la política de Guerra Fría. Hasta ese momento Estados Unidos estaba aplicando la buena vecindad que le posibilitó salir de la gran crisis económica del 29 al 33. Ahora la Segunda Guerra Mundial va a consolidar el desarrollo norteamericano, lo va a convertir en gendarme mundial a partir de estos momentos. Pero hay un cambio de política porque las bombas atómicas tenían un objetivo muy claro: demostrar la fortaleza norteamericana, demostrar ese carácter de gendarme mundial y sobre todo la gran amenaza a los países socialistas. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS, que había liberado del fascismo a toda una serie de naciones europeas, posibilita que estos países entren en construcción del socialismo y después nazca el campo socialista. Pues la Guerra Fría va dirigida precisamente a esto, a ese desarrollo que había adquirido la URSS y sobre todo la liberación de todos estos países que tomaban una dirección socialista. La Guerra Mundial posibilitó todo este fenómeno del fortalecimiento norteamericano y ahora la Guerra Fría, como diríamos nosotros, doctrina, como política llevada a cabo por las potencias imperialistas, especialmente por los Estados Unidos. Ustedes conocen todas las particularidades de la Guerra Fría, sobre todo una esencia: anticomunismo,
El objetivo era entonces tratar de buscar una barrera que evitara que ese socialismo, ese campo socialista siguiera extendiéndose a otras naciones, frenar. Por eso es una etapa de una cacería de brujas, una cacería contra cualquier elemento comunista, progresista, de que implicara desarrollo en aquella época histórica. Y volvemos a pantalla porque esto lo vamos a reflejar aquí. Dos gobiernos que vemos en toda esta etapa después del 45, el gobierno de Harry Truman hasta el año 52 y después el gobierno de Eisenhower hasta el año 61. Dos gobiernos que responden a esta misma política, una política de guerra fría, una política de presión y anticomunista. Recuerden la doctrina Truman, el objetivo, sobre todo esa guerra contra los elementos comunistas. Ustedes conocen varios ejemplos en el propio Estados Unidos. Recuerden los esposos Rosenberg como un ejemplo clásico que ponemos de esa cacería de brujas o el macartismo, como se llamaba esta política aplicada en los Estados Unidos, y el gobierno de Eisenhower que continúa una misma línea. Quiere decir que en el periodo hasta 1961 la política de guerra fría en los propios Estados Unidos juega un papel importante desde el punto de vista del control por parte del gobierno de toda la realidad. Un freno al desarrollo de los partidos comunistas. Recuerden que Estados Unidos tuvo una particularidad. Tuvo al principio dos partidos comunistas hasta que lograron fusionarse y quedar un solo partido comunista, pero un partido que adquirió una gran fuerza en momentos determinados, junto con todas estas etnias afro-norteamericanas, latinas y demás que existían en Estados Unidos, que ejercían una gran presión. Y toda esta guerra fría, lógicamente, iba también dirigida contra todas estas minorías étnicas que existían en los Estados Unidos. Es una etapa con todas estas características, pero estamos hablando hasta empezar la década del 60. Ahí no los detenemos porque entramos entonces a analizar ya periodos importantes ya del siglo XX, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana. Y vamos allí. Cuando hablamos, miren, dos gobiernos en este periodo, del 61 al 63, el gobierno de John Kennedy. Recuerden la política de Nueva Frontera, una política de apertura, el ganar la hegemonía norteamericana, sobre todo en la América Latina. Hasta ahí va dirigida esta política de Kennedy. A Kennedy lo conocemos mucho por la historia de Cuba. Recuerden cuando ustedes profundicen después y ustedes van a hablar de la crisis de octubre que tiene que ver precisamente con este periodo de gobierno. Lo continúa del 63 al 68 Lyndon Johnson. Johnson, que tiene su particularidad y queremos que la gran sociedad es parte de esa política que vimos. Recuerden que Johnson le da mucha importancia al propio desarrollo interno de los Estados Unidos, a la vida social, a elevar el papel de la burguesía, de esa gran burguesía. Es una etapa donde el desempleo desciende, se hace una mayor atención a los problemas económicos, sociales de los Estados Unidos. Una etapa, diríamos nosotros, de auge desde el punto de vista social en los Estados Unidos a partir de esa política de la gran sociedad. Son dos gobiernos que tienen estas particularidades y ustedes las conocen muy bien. Y todo esto que posibilita un reforzamiento de los postulados del New Deal. Porque aunque se está aplicando a nivel internacional la Guerra Fría, internamente los Estados Unidos sigue aplicando en estos gobiernos el New Deal, porque hay un fortalecimiento de la vida interna de los Estados Unidos. Y esto es muy importante y por eso en este esquema nosotros habíamos trabajado con esta profundidad. Esta es la década del 60, una década que tiene todas estas particularidades, pero cuando llegamos a la década del 70 en los Estados Unidos encontramos un fenómeno. Es una década donde Estados Unidos es afectado por varias crisis económicas, pero no solo económicas, desde el punto de vista político también analizamos fenómenos. Recuerden la crisis de gobernabilidad que se da en este periodo, o sea, que estamos hablando de una década bastante complicada para los Estados Unidos. Es la etapa del síndrome de Vietnam y todo esto va a repercutir en la vida norteamericana. Pero bueno, vamos a ver algunos postulados porque si estamos sistematizando, al menos si yo voy a hablar de una década, tengo que hablar cuáles son los elementos que la tipifican. Vamos allí. Crisis en la década del 70. Recuerden que hablamos de tres grandes crisis, ahí van a aparecer ahora. Este es un mismo esquema. Recuerden que casi todos los esquemas que estamos trabajando ya ustedes los conocen, porque lo hemos trabajado en clases independientes. Lo que ahora estamos sistematizando y estableciendo una lógica entre todos ellos. Ahí están las crisis económicas. Recuerden que la del 74-75 se considera una de las más violentas del periodo. Incluso se compara un poco con la crisis del 29 al 33 porque es una crisis que abarca todas las esferas de la vida.
no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista económico, político y social. Y es una etapa de una gran situación en los Estados Unidos. Es un periodo que tiene estas particularidades y cuando yo lo concluyo puedo decir a mí, hay un estancamiento económico en el desempleo y la inflación, o sea, se unen tres factores, sobre todo en esta del 74 al 75, porque la parte económica va a repercutir en todos los demás elementos de la vida social y económica del país. Eso desde el punto de vista económico, así lo conocíamos, pero recuerden desde el punto de vista político, miren este elemento que vimos en lo político, la crisis de gobernabilidad. Y sobre todo recuerden aquel famoso escándalo que se da con el gobierno de Nixon, Richard Nixon, sobre un problema que se da, que se conoce sobre la base del papel del presidente que se ha debilitado en todo ello. El famoso escándalo de Watergate, que ustedes lo conocen, no vamos a entrar en detalle para no perder o alargar el tiempo. Simplemente recordar, el famoso escándalo de Watergate lleva a que fuera incluso destituido y la renuncia del presidente norteamericano, primera vez en la historia que esto ocurría en la nación norteamericana. Y esto nos demuestra la crisis de gobernabilidad. A partir de aquí, el presidente ha perdido un poco de prestigio y esto que nos está determinando, que ahora el Congreso va a tener la voz dominante en todo ello, incluso el Congreso es quien determina la propia vida del presidente. Ha perdido el presidente ese carácter ejecutivo que tenía hasta el momento. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis también desde el punto de vista del gobierno, de gobernabilidad. Entonces, una década complicada. Por un lado, las grandes crisis económicas. Ahora estamos hablando de una crisis de gobernabilidad, pero estamos hablando también de todos los problemas internacionales, sobre todo como esa situación que se da con Vietnam, el síndrome de Vietnam que acelera todas estas situaciones que estamos analizando. Es una década complicada en la vida norteamericana. Llegamos a los años 80. Los años 80 también tienen sus particularidades, sobre todo con las elecciones de 1981, porque hay un renacer en la vida norteamericana de los elementos de derecha en el gobierno. Y esto nos da la medida de qué va a pasar a partir de este periodo. Una década del 80 con sus complicaciones, pero vamos a ver los elementos cuando hablamos de esta década. Bueno, las crisis económicas para completar el esquema. Ahí está, década del 80, el triunfo de los republicanos. Recuerden que a partir de ahí comienzan dos gobiernos que vamos a trabajar. El gobierno de Ronald Reagan y el gobierno de Bush hasta el año 93. Dos gobiernos que, repito, representan la derecha norteamericana. Factores que llevan al triunfo de esta derecha norteamericana, la propia situación de la década del 70, esas crisis económicas, esa crisis de gobernabilidad, todos estos fenómenos unidos hacen que el Partido Republicano tenga mayor fuerza a partir de la década del 80 y estos dos gobiernos es una representación de esa política. Por lo tanto, a partir del año 80 hay una situación concreta en los Estados Unidos. Vamos al esquema para precisar bien estos datos. La representación de la nueva derecha. Pero cuando ustedes hablen de estos fenómenos, recuerden que hay características muy específicas. Y cuando hablamos del gobierno de Reagan, recuerden que este es un gobierno que tiene sus particularidades a partir de su propio programa de gobierno, el programa de Santa Fe. Él plantea, bueno, el desarrollo interno norteamericano, el predominio de las transnacionales, de los monopolios norteamericanos, sobre todo con esa apertura que se le da. Pero una nueva ideología comienza a predominar en los Estados Unidos y que constituye un factor después que lo vamos a ver en América Latina. Y estamos hablando del neoliberalismo. El gobierno de Reagan, a partir de todas sus particularidades, le da mucha fuerza a esa política del neoliberalismo y que se extienda a todo el universo, sobre todo en el área latinoamericana. Neoliberalismo con todas las particularidades que conocemos. Eso es por un lado, pero Reagan tiene una política muy segura a seguir. Él plantea llevar a cabo y mantener toda la teoría esta que tiene que ver con la Guerra Fría, la política anticomunista. ¿Y qué propone Reagan? Militarizar la economía norteamericana, le da mucha fuerza al presupuesto que se le va a dedicar a la parte bélica, a la guerra, y por lo tanto hay un fortalecimiento de los postulados bélicos en los programas norteamericanos, hay un renacimiento, un reforzamiento de la industria bélica norteamericana, que es el gran apoyo económico que tiene el gobierno de Reagan, y sobre todo esa política agresiva
que va a mantener en todo este momento. Quiere decir que cuando hablemos de Reagan y toda esta situación, entonces podemos trabajar cada uno de los contenidos. Volvemos a pantalla, creo que hay elementos allí que pudiéramos trabajar. Vamos a la América Latina. Queríamos llevar hasta ahí porque, bueno, hay postulados que después de la actuación norteamericana ustedes pueden sacar por otros elementos. Quizás me digan, bueno, ¿y por qué llegamos hasta el 93 si el programa llega hasta el 2008 aproximadamente? Recuerden que cuando entremos en la política intraamericana hay postulados de esa política norteamericana que vamos a sacar que nos van a definir cuál es la actuación norteamericana. Allá tienen entonces todo un compendio de Estados Unidos en este tema 4 y 5, donde hablamos del desarrollo, el despegue norteamericano desde principios del siglo XIX, toda su actuación a lo largo del siglo XX hasta llegar a este análisis que hemos realizado. Vamos a América Latina y ahí lo tenemos. Vamos primero a la América Latina en el siglo XIX, lo mismo que hicimos con Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad de América Latina? Miren ahí, vamos a dividirlo en dos momentos. Recuerden que la primera mitad, hasta el año 1826, es la etapa de las guerras por la independencia en América Latina. Una vez terminadas las guerras por la independencia, el establecimiento de repúblicas latinoamericanas con toda una serie de particularidades. El predominio del caudillismo, de los terratenientes, una política dependiente al capital extranjero, o sea, muy dependiente. Bueno, Martí, ustedes tienen una actividad que le dejamos de Martí, donde decía que las repúblicas latinoamericanas vivían todavía en la colonia, porque no había cambiado nada. Sí, solamente se habían despegado del monopolio y de la política española, pero en la práctica seguían siendo colonias, pero ahora con la nueva variante de los monopolios norteamericanos, la dependencia al capital extranjero, inglés, norteamericano, que ya tiene una gran fuerza en América. Entonces, es una realidad después de terminadas las guerras por la independencia. Vamos a pantalla para completar. Ahí entonces, a lo largo del siglo XIX, después de la independencia, continuaron dependiendo de las economías capitalistas desarrolladas. ¿Cuántas particularidades no vimos? Lo analizamos desde el punto de vista económico, lo analizamos desde el punto de vista político, toda la realidad que se produce en América en este periodo. Es importante que ustedes, cada etapa que analizamos, tanto de Estados Unidos como ahora de América Latina, ustedes tengan en cuenta cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de la América Latina, recuerden que esta es una etapa donde esta es la realidad económica, política y social, pero es una etapa donde ustedes conocieron un hecho histórico muy importante, la Revolución Mexicana, el llamado movimiento de la Reforma en México, de 1854 a 1876. Ya después, bueno, a partir de 76, recuerden en México el establecimiento de Porfirio Díaz, la gran dictadura de Díaz, y todo esto, bueno, ustedes lo conocen por Historia de América. De ese movimiento de la reforma, por la importancia que tuvo en el momento histórico, vimos estos elementos, que ustedes precisaran las etapas, las principales reformas, el papel de Benito Juárez como una de las principales figuras, el manifiesto al volver a la capital donde se consolida ya el objetivo de esta reforma y por qué fracasó al final la reforma mexicana. Creo que en este sentido trabajamos el periodo histórico, un periodo que tiene todas estas particularidades, sobre todo porque estamos hablando del cierre del siglo XIX, esa segunda mitad del siglo XIX, donde desde el punto de vista económico, político y social, la realidad de América Latina era muy difícil por esa dependencia al capital extranjero. Esa es la etapa de finales del siglo XIX. Arribamos al siglo XX. En el siglo XX ya encontramos algunos despegues, algunos modelos económicos, algunas tendencias que se van dando a partir de este siglo, pero siempre con sus limitantes. Recuerden que desde que triunfan las repúblicas latinoamericanas se establece un modelo exportador dependiente al capital extranjero, un modelo exportador, y sobre todo este modelo primario exportador nos determina esa dependencia de América Latina al capital extranjero. Sin embargo, ya en el siglo XX este modelo comienza a variar y hay una tendencia al nacionalismo en América Latina. Pero bien, vamos a precisar con esquemas que vimos en clase para un poco resumir las ideas. Vamos a la América Latina hasta el periodo 39, igual que hicimos con Estados Unidos, en víspera de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay hechos importantes. Primero, este nuevo modelo. Cuando comienza el siglo XX se mantienen un modelo económico que era muy importante, mantener la dependencia de los monopolios extranjeros, sobre todo
donde se ve con más fuerza cuando se aplica la política norteamericana que hablamos del buen vecino, esa buena vecindad, ese Estados Unidos buscando su hegemonía en América. Y este es un periodo donde queda demostrada toda esta realidad. Pero además hay una segunda variante del nuevo modelo, que es un proyecto de carácter nacionalista que rompa con la dependencia. Y ya esto es algo importante porque estamos hablando ya de una línea nacionalista en América Latina. Se mantiene con gran fuerza y sobre todo en los gobiernos que se establece esta línea de dependencia, pero ya en algunos países se da este proyecto nacionalista que rompiera la dependencia y sobre todo ese carácter de economías cerradas, de economías de un objetivo fundamental que era producir, pero para el capital extranjero, no para que eso revirtiera en el propio desarrollo interno. Son modelos que vimos desde el punto de vista económico, sin embargo, desde el punto de vista político nos detuvimos en esta línea, porque estamos hablando de un periodo donde ocurren grandes acontecimientos económicos, pero ¿cómo va a repercutir la Primera Guerra Mundial con cierta reanimación económica, la realidad, el triunfo de la Revolución Socialista de Octubre que influye en todo el continente y sobre todo en la década del 20 y a partir de ese mismo año 20 hay un auge revolucionario en América Latina? Hay varios factores externos e internos que ustedes manejaron, pero sobre todo nos detuvimos en estos dos grandes momentos, Nicaragua y El Salvador, porque hay dos grandes figuras, Augusto César Sandino y Farabundo Martí, que son la representación de este nacionalismo, de esta fuerza revolucionaria. Sandino con sus luchas antiimperialistas y Farabundo Martí, recuerden las luchas de los campesinos y ese proyecto de romper la dependencia al capital extranjero. Fueron dos momentos que trabajamos y ustedes en la profundidad, cuando hablen de todo este periodo y de la influencia de la Revolución de Octubre, tienen que tener en cuenta estos dos grandes momentos. Este es el auge revolucionario hasta los años 20, con todas sus particularidades. Es una década muy importante que se da en América, pero ustedes hagan el paralelo también en Cuba. Ustedes conocen que a partir del año 20 hay un auge revolucionario. Quiere decir que es una particularidad de América. Y en Cuba ustedes después van a trabajar con más profundidad, cuando estén en 11º grado, todo el contenido de la década del 20, donde tienen a Mella, Villena y algunas figuras importantes, que es una etapa de un gran auge revolucionario en todo el continente. Este es el periodo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre entonces ya en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es la realidad de América Latina? Y sobre todo a partir de aquí hasta llevarlo a la Revolución Cubana. Veamos entonces, América Latina hasta 1959. Recuerden la Segunda Guerra Mundial, miren los dos elementos que vimos nosotros en clase. La Segunda Guerra Mundial, recuerden, alejada a América del escenario de la guerra. Lógicamente esto lleva a que Estados Unidos, que aprovecha muy bien con su primera neutralidad a la guerra y después su intromisión en ella, todo lleva a que haya una reanimación económica, sobre todo el comercio de América Latina con Estados Unidos y con los propios países envueltos en la guerra. Pero después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el periodo de posguerra, volvemos a lo mismo, a la llamada crisis estructural. Esa reanimación desaparece y América Latina vuelve a lo mismo de lo que estaba acostumbrada hasta esos momentos históricos. Hablamos de una crisis estructural. Cuando ustedes consoliden este contenido, recuerden que definimos lo que es una crisis estructural, vimos particularidades para que ustedes pudieran demostrar cuando hablamos de crisis estructural a qué nos estamos refiriendo. Una crisis que no tiene solución, al no ser cambios de gobiernos de carácter nacionalista con mucha fuerza y sobre todo que rompan el vínculo con el capital extranjero, con el capital norteamericano. Y todo esto nos lo va a representar. Por eso hablamos de una crisis estructural que está dada propiamente por las características de esta república latinoamericana. Esto es una realidad que vimos desde el punto de vista económico. Sin embargo, desde el punto de vista político y social vimos cosas muy importantes. Recuerden que estamos hablando hasta 1959. Vamos allí, la política desde el punto de vista sociopolítico. Ciclo reformista en Latinoamérica. Miren cuántas cosas vimos allí. Recuerden que hablamos de una fuerza del nacionalismo también en este periodo.
Y cuando hablamos de nacionalismo, recuerden que es un proyecto nacional populista donde el papel de la pequeña y mediana burguesía, o sea, las llamadas burguesías nacionales, juegan un papel importante. Tomamos de modelo estos tres países que tienen en pantalla, recuerdan, a Perón en Argentina, a Vargas en Brasil y a Jacobo Arbenz en Guatemala. Tres modelos de gobierno de carácter populista, de carácter nacional, donde vimos todas sus particularidades y sobre todo lo que significaron y por qué fracasaron. Porque ahí tenemos que hablar de la política norteamericana y sobre todo de estos terratenientes, esta oligarquía terrateniente existente en América y esos gobiernos que muchos representaban esos intereses. Por lo tanto, es una etapa que en el medio de una guerra donde hay una reanimación económica, también hablamos de periodos de gobiernos populistas, de gobiernos de carácter nacionalista, donde la burguesía nacional juega ya un papel importante. Es una realidad en América hasta el año 59, pero bien, a partir del 59, con el triunfo de la Revolución Cubana, hay una influencia en grandes aspectos y ahí nos quisiéramos detener. Vamos entonces hasta el otro periodo, un periodo que nos acercamos bastante a la actualidad, 1998, un periodo muy rico en hechos. Es una de las temáticas, creo, que más profundidad ustedes tuvieron que trabajar, porque tiene muchas acciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social y desde el punto de vista intraamericano. Cuando hablamos en estos elementos, miren lo primero que vimos, la estrategia desarrollista que se da en todo este periodo. Se plantea un despegue económico latinoamericano y buscan una estrategia que lleva al desarrollo autónomo de América. Pero hay limitantes. ¿Cuál es la limitante? Primero, mantener la alianza con el capital extranjero, o sea, sigue la dependencia. Y además plantean un desarrollo tecnológico. Pero es que ese desarrollo tecnológico, ¿dónde radicaba? En las grandes potencias, sobre todo en los Estados Unidos. Por lo tanto, se afianzaba con el desarrollo tecnológico la dependencia al capital extranjero. Y todo esto lógicamente hace que fracase y sobre todo se agote, se empiece a agotar todo aquel proyecto que vimos nosotros al agotarse el modelo primario aquel exportador a este modelo ya de sustitución de importaciones. Hay un agotamiento porque si se mantiene en medio de todo el desarrollo la dependencia al capital extranjero, entonces esa sustitución de importaciones no resolvía el problema que se planteaba en América Latina. Esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista la década del 80, bueno, ahí tenemos, desde el punto de vista político, la aplicación del neoliberalismo. Recuerden que ahorita hablamos de Reagan a partir del gobierno del periodo y la aplicación del neoliberalismo, donde ahora el gobierno va a liberar, va a darle un carácter un poco más independiente a sectores de la economía. El comercio comienza a ser un carácter independiente, no tiene el control del gobierno, pero además comienza la privatización, sobre todo de aquellos elementos de carácter social. O sea, es una etapa muy difícil que desde aplicación en la década del 80 se ve reflejada en América. Ustedes conocen toda la realidad de América, no nos vamos a especificar aquí. Todo esto agudiza esa crisis estructural. Es importante que en el análisis que ustedes hayan hecho tengan todas estas particularidades, las consecuencias que trajo para América Latina esos 20 años de aplicación del neoliberalismo, y todo esto nos lleva a estas conclusiones que hemos analizado. El agotamiento ya del modelo de la sustitución de importaciones. Quiere decir que es una etapa desde el punto de vista económico con estas complicaciones, pero desde el punto de vista político, mírenlo allí. ¿Qué ocurre en esta etapa? Van a aparecer varias tendencias en América. Una tendencia reaccionaria, lógicamente, con el apoyo norteamericano. Una tendencia reformista donde juega un papel importante la socialdemocracia, los militares, y hablamos incluso de elementos religiosos vinculados ya a estas tendencias reformistas. Y una tendencia revolucionaria. Es una etapa influenciada por la Revolución Cubana de una gran fuerza. Y cuando hablamos de la tendencia revolucionaria, recuerden esto, mírenlo allí. Influencia de la Revolución Cubana. Es el elemento que ustedes tienen que tener en cuenta. En la década del 70 y el 80, países que tienen un auge revolucionario.
Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia. Recuerden la actividad del Che en Bolivia en este periodo. Chile, la llegada al gobierno de un gobierno con un carácter nacionalista, Salvador Allende, en ese periodo, que creo que es muy importante, sobre todo por sus particularidades en esa década del 70, y toda la realidad. Fue uno de los gobiernos que caracterizamos a lo largo del contenido. Ya en la década del 80, bueno, gobiernos y el arribo de poderes populares a estos países, Nicaragua con Sandino, el movimiento sandinista y la figura de Ortega, en El Salvador, en Guatemala, Granada como la nueva perla del Caribe. Quiere decir que son momentos donde hay un auge revolucionario, y ustedes, a partir de estos ejemplos, tanto en la década del 70, 60 y 70 y posteriormente a la década del 80, ustedes caracterizaron modelos que nos explicaban cómo se manifiesta toda esta tendencia revolucionaria. Pero es una etapa donde, debido a la gran crisis económica, debido a la aplicación de ese modelo neoliberal, hace que ocurra un auge de esta tendencia revolucionaria. Es una situación que se da en América muy particular, y sobre todo sobre esta base nosotros trabajamos. Pero bien, ¿qué va a ocurrir en este periodo? Sobre todo a partir de los cambios que se dan. Y veamos entonces la historia de la integración latinoamericana. Porque hablamos de América Latina, la realidad de América en cada uno de los momentos, pero es que paralelamente a esas realidades latinoamericanas, la integración siempre fue una línea a seguir, tanto por los movimientos revolucionarios, por los gobiernos populistas, los gobiernos que representaban toda la nación en este momento, sobre todo gobiernos de carácter nacionalista, y en cada uno de ellos vimos la integración. Ya en el siglo XX, recuerden que la integración se giró un poco más a la parte económica y vimos varios modelos de integración económica. Sin embargo, ya a finales de los años 90 y ya iniciado el siglo XXI, recuerden que la integración adquiere un carácter generalizador, y ustedes tienen el ALBA, que lo vimos en la última clase, como el modelo más concreto. Pero quisiéramos un poco simplificar esto, cosas que ya ustedes conocen, pero que les debe quedar en la libreta. Cuando hablen de esto, miren cuántos elementos ya trabajamos. Pues estoy hablando de la historia de la integración latinoamericana. Movimiento conspirativo desde finales del siglo XVIII, de esto habíamos hablado. Del momento de la preparación de la guerra, de las luchas por la independencia, ya se dan todas estas realidades, ya comienza a hablarse de integración. Después, bueno, vimos a su gran precursor, Francisco Miranda, vimos el caso de José de San Martín, de José Cecilio del Valle, Eugenio María de Hostos en Puerto Rico. O sea, fuimos mencionando algunos de los ejemplos que teníamos. Pero continuamos, dos grandes figuras de esta integración, toda la actuación de Simón Bolívar y posteriormente Martí con sus grandes obras, que son elementos que ustedes tienen que trabajar con fuerza. Ya a partir del siglo XX, recuerden que la integración, como dijimos, tiene un marcado carácter económico. Mírenlo allí. Durante la gran parte del siglo XX, la integración dio prioridad a la parte económica, con el objetivo de frenar el control norteamericano. Esa era la idea. Y ustedes conocieron varios ejemplos, yo les puse tres nada más: el Mercosur, el Grupo de los Ocho y el Pacto Andino, como tres modelos de esta integración desde el punto de vista económico. Repito, es lo predominante en gran parte del siglo XX. Sin embargo, ustedes en la última clase hablamos de este gran hecho histórico, el ALBA, como ejemplo, como modelo clave de lo que era la integración latinoamericana. Incluso sus dos promotores, Chávez y Fidel Castro, y después, bueno, la incorporación del caso de Bolivia y después posteriormente Nicaragua en el 2007. Que es hasta donde llega su libro de texto, hasta este periodo histórico. Una alternativa, de ahí el nombre, Alternativa Bolivariana para las Américas, como un elemento importante, como repito, el modelo que ustedes tienen de integración latinoamericana. Quiere decir que a lo largo de la historia de la integración latinoamericana, ya ustedes conocen toda la actuación, desde que incluso se preparaban las luchas por la independencia. Por eso nos fuimos allí al movimiento conspirativo. ¿Cuál ha sido la historia? Esos dos pilares fundamentales no les pueden faltar, Simón Bolívar y José Martí, hasta llegar ahora
a este modelo ya de inicios del siglo XXI. Este es el caso de las relaciones que se establecen en la integración. Pero, ¿cuál ha sido la política yanqui? Aunque ya la hemos mencionado, vamos a recordarla. La política norteamericana hacia el continente. Y esto es muy importante porque hay cosas que ustedes tienen que trabajar. Aunque cuando hablamos de la alternativa vimos un hecho también, y mira, no lo quiero pasar, primera cumbre de América Latina y el Caribe, por lo que ella significó, se celebró en Brasil, recuerden que lo vimos así, miren los temas que analizamos, las características que tuvieron y sobre todo porque esto rompió el aislamiento que Cuba tenía desde el punto de vista político en América, al ser incluida en esta cumbre como un invitado. Por lo tanto, estamos hablando de un cierre de ello, pero ¿cuál es la política norteamericana? Empezamos por ahí, panamericanismo. Estoy recordando, quizás digan, profe, va muy rápido, pero es que ese es el objetivo. Ya son modelos que ustedes conocen, son esquemas que hemos trabajado. Estoy recordando para que esto no les quede pendiente. Y ustedes cuando establezcan una línea de, bueno, ya esta es la actuación de Estados Unidos en cada uno de los momentos. Esta es la situación de América con todos los modelos económicos y la realidad política y social. Ahora estoy hablando de integración. Y ahora voy a hablar de política norteamericana, sobre todo en el área del continente, las relaciones intraamericanas. Por eso hablamos del panamericanismo. ¿Por qué nace el panamericanismo? Para frenar el desarrollo de estas ideas de integración latinoamericana. Recuerden todos los elementos que conocen de ese panamericanismo, el objetivo de ideología, el derecho natural, el destino manifiesto, los precursores de este panamericanismo, la doctrina Monroe como elemento importante, la primera conferencia panamericana del Congreso de Washington del 89 al 90. En este siglo XIX, hasta sus finales, esta es la actuación norteamericana, ese es el famoso panamericanismo, donde Estados Unidos tenía un objetivo: frenar primero las ideas integradoras de América Latina, pero por otro lado convertirse en el hegemónico dentro del área de las Américas. Una integración de América, pero de Estados Unidos jugar el papel importante, el papel hegemónico. De ahí el panamericanismo, de ahí el concepto de este. Estos son elementos que ustedes conocen muy bien, cada una de las doctrinas, de las teorías, de los lineamientos y las políticas que sigue Estados Unidos. Sigamos, porque hay hechos que ustedes conocen muy bien, mírenlo allí. La política del gran garrote por Theodore Roosevelt, la diplomacia del dólar por William Taft, las conferencias panamericanas que comienzan a celebrarse en este periodo, el apoyo al realme de Alemania, recuerden el plan Douglas y el plan Jones, eso lo analizamos en el contenido, y la política del buen vecino que le dimos una gran importancia. Son elementos que conocen, por eso estamos más rápido. Lo que estoy es recordando, cuando ustedes hagan la síntesis, elementos que no pueden faltar en todo el recorrido que hagamos. Estoy hablando de la política norteamericana hacia el continente. Llegamos hacia la década del 30, vamos a seguir, porque ahí no se detienen. Miren esto, cuántos elementos trabajamos, cuántos elementos conocemos. En el 45, la fundación de la ONU. Estados Unidos va a encabezar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La proclamación de la doctrina Truman, habíamos hablado ya de ese momento histórico. El apoyo a los pactos militares, sobre todo a la OTAN. Se firma el TIAR, el Tratado Interamericano, en el año 47. Y algo muy importante, en el 48, nace la Organización de Estados Americanos, como lo fue calificada el Ministerio de Colonias Yanqui, y a partir del año 48 y toda su evolución ustedes conocen muy bien. Sobre todo cuando hablamos en este periodo, nos detuvimos en estas conferencias y la Alianza para el Progreso como el modelo que utiliza el gobierno de Kennedy para tratar de frenar la influencia de la Revolución Cubana. Recuerden que esa Alianza para el Progreso usted tiene que caracterizar cada uno de los momentos. Y todo esto nos lleva lógicamente a trabajarlo con fuerza. Ahí está la esencia de la Alianza para el Progreso. Recuerden que es un hecho de los que tienen ustedes que trabajar, porque nos va a servir de base y su influencia después en la Revolución Cubana cuando hablemos en estos postulados. Y bueno, todo esto a qué llevaba: a ratificar la doctrina Monroe, América para los americanos. Creo que es una etapa importante. Ya en los finales, bueno, las conferencias de la OEA, miren estas tres, ¿por qué las pusimos? ¿Por qué las recordamos? Miren los años 60, 62 y 64. Porque cada una de estas conferencias, después en la historia de Cuba, usted tiene que darle una fuerza extraordinaria. La séptima, en el 60, a Cuba la condenan por una revolución hecha. En el 62,
Viene entonces la 8ª conferencia, donde a Cuba la expulsan de la organización. Y en la novena vuelve el ataque norteamericano y de las colonias norteamericanas que integraban esa república a la revolución cubana. Cada una de ellas tiene una respuesta en Cuba. Primera declaración de La Habana, segunda declaración de La Habana y la declaración después de Santiago de Cuba. Por eso lo incluimos aquí, porque es que las conferencias de la OEA van a demostrar los propios objetivos de Estados Unidos en todo. Y por eso señalábamos esto, Ministerio de Colonias en Yankee. Y ya cerrando todo este periodo, miren todos otros ejemplos que ustedes conocen de toda la actuación norteamericana. Las intervenciones militares, la aplicación de ese neoliberalismo, la intervención en Panamá en el año 90, la guerra de las Malvinas y todos estos elementos. Y ya al final, bueno, el peligro norteamericano que lo vimos en la clase última, mírenlo ahí. Quiere decir que cuando estoy hablando de toda esta realidad, miren cuántos contenidos tenemos y solamente abarcamos 2 temas con fuerza, o sea, porque nos concentramos en la clase de hoy a sistematizar lo que nosotros consideramos los temas más complicados por ese exceso de contenido que tiene, porque ustedes tienen que buscar líneas para trabajar, de lo contrario sería muy difícil. Por eso hablamos, primero, una línea tiene que ser, ¿cuál es la actuación de Estados Unidos como país? Cómo se establece como país capitalista, cómo se consolida el imperialismo y después cómo se consolida como gendarme mundial. Y ustedes tienen todos los elementos para demostrar esa evolución. Después lo vimos en América Latina con sus particularidades, la dependencia al capital extranjero y a pesar de los varios modelos que sucedieron, siempre ocurrió una dependencia cada vez mayor de América al capital norteamericano especialmente. Pero paralelamente a ello vimos toda la realidad, cómo comienza la burguesía nacional a buscar salidas de carácter nacionalista. Vimos gobiernos populares, nacionalistas, hasta llegar a las décadas del 60, 70 y 80, donde hablamos ya incluso de revoluciones allí. Y bueno, iniciando ya todo el periodo, finales del siglo XX y principios del XXI, las revoluciones que ocurren con distintas características, recuerden Venezuela, recuerden Bolivia, Ecuador y lo que se extiende a otros países. Quiere decir entonces que este es el contenido. Ya sin más, nos estamos despidiendo. Recuerden que con esta clase cerramos todo el ciclo de clases con orientaciones de carácter incluso metodológico, de contenido. Quizás nos volvamos a ver en 11º grado porque seguimos vinculados a todos estos contenidos de la historia de Cuba. Si se lograron los objetivos que trazamos desde un inicio, entonces yo me puedo sentir feliz porque he logrado algo importante. Y ese es nuestro objetivo. Sin más, entonces, nos vemos en otra ocasión.